¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Este domingo 27 de febrero queremos saludarles a cada uno de ustedes en sus hogares, abrazarles y desearles lo mejor en este tiempo estival. Y hoy que ya es el último domingo del mes de febrero, se nos están acabando nuestras vacaciones, pero deseamos de corazón que cada uno de ustedes esté pasando o haya pasado un tiempo maravilloso de unión familiar y que las vacaciones obviamente hayan sido placenteras y de mucho relajo y de mucho descanso, que muy merecido se lo tienen todos ustedes. Y si todavía no sale de vacaciones, deseamos que prontamente lo haga para que pueda disfrutar de este tiempo maravilloso y tan necesario que todo ser humano debe hacer para poder tener esa mayordomía de cuerpo y poder disfrutar de la naturaleza y de todas esas bondades que el Señor nos da. Les damos la bienvenida. Mi nombre es Mitzi Ahumada y soy miembro de la Pastoral Juvenil que hoy día quiere presentarse y quiere llevar este culto como olor fragante al Señor. Para comenzar vamos a orar y vamos a dar gracias por este tiempo especial de adoración y honra a nuestro Dios. Vamos a orar. Papito bueno, damos gracias, Señor, porque en este nuevo día de vida, Señor, sabemos, Padre amado, que usted ha estado con nosotros en todo momento y en todo lugar. Damos gracias, Señor, porque la honra y la gloria siempre han sido para usted, Señor, porque nos mantiene en armonía, porque nos mantiene en amor, porque nos permite tener tiempo en familia, Padre amado. Gracias por todas las bondades que usted nos entrega durante todo este tiempo, durante todo este nuevo año, Padre amado. Y le pedimos, Señor, que nos siga cuidando y nos siga bendiciendo, Padre amado. Hoy le dejamos este culto, Señor, en adoración a usted, Señor. Y esperamos que sea olor fragante, Señor, para poder bendecir su nombre y agradecer por todo lo bueno, por todo lo malo y por todo lo que nos entrega, Señor, diariamente a nosotros. Dejamos estos cultos de adoración a sus pies, Señor, porque sabemos, Señor, que su presencia estará en este tiempo, en cada uno de los hogares de mi hermano, y usted estará presente, Señor, para poder recibir con honor, Señor, este tiempo y este servicio de adoración. Dejamos todo esto en el nombre bendito de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Damos gracias al Señor por esto. Le decimos que nosotros le amamos. Y para comenzar vamos a dejar un tiempo de un himno con nuestro hermano Leslier, que nos recordamos siempre y que sabemos que será de mucho entendimiento para ustedes, porque hay que escuchar mucho el himno que el Señor tiene preparado para el día de hoy. Los dejamos con nuestro hermano Leslier y un lindo himno preparado para el día de hoy. Dulces melodías cantaré y alabanzas al Señor. A su nombre gloria yo daré por su inefable amor. De Jesús el nombre, dulce es para mí. Canta el alma mía melodías a mi Rey.
melodías a mi rey. Aunque por el valle de aflicción tenga que pasar aquí, mi Jesús dará su protección y se acordará de ti. De Jesús el nombre, dulce es para mí. Canta el alma mía, melodías a mi rey. La rosada aurora anuncia ya que Jesús por mí vendrá. Mi alma alegre con él reinará en la celestial ciudad. De Jesús el nombre, dulce es para mí. Canta el alma mía, melodías a mi rey. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por ese himno maravilloso que el hermano Leslier ha preparado con nosotros y ha interpretado en esta tarde. Disfrute usted de este programa que se hizo a través del Ministerio de Educación Cristiana y CIPSA Kids. Sí, ese que estoy hablando yo, en la Escuela Bíblica de Vacaciones, fue esta semana. Pero si usted no lo logró ver porque estaba de vacaciones o porque tuvo este problema, siga aquí, por aquí va a estar el link donde lo va a llevar a que usted pueda disfrutar de este tiempo especial que tuvimos el jueves, viernes y sábado de esta semana, especialmente para nuestros chicos, y que sabemos que ha sido para los que lo vieron de mucha bendición, y para aquellos que lo van a ver también tendrá una bendición muy grande, porque aprenderemos. Es el tiempo de explorar y vamos a conocer qué nos tiene permitido ese tiempo de exploración. Así es que, si no lo ha visto, le invitamos a que usted se pueda suscribir a CIPSA Kids y lo pueda mirar también. Les invitamos cordialmente a eso. Otro de los avisos que tenemos para darle es que a contar del próximo domingo, 6 de marzo, comenzaremos nuestra escuela dominical. Ya con un periodo ya mucho más permanente, con los maestros, con cada clase, para que usted ya se anime, porque comenzamos nuestro periodo escolar de Escuela Dominical 2022 y que estamos todos atentos a que a contar de las 10:30 de la mañana nosotros podamos conectarnos y empezar a estudiar y escudriñar un poquito más de la palabra que el Señor nos tiene preparado para nosotros. ¿Sabe qué, hermano? El aprender nos hace bien. El aprender nos lleva a que nosotros podamos hablar con otros de las buenas nuevas de salvación que tiene el Señor. Pero hay que hablarlo con conocimiento, hay que decirlo no solamente con el corazón, porque sabemos que nosotros amamos al Señor, sino también aprender lo que el Señor nos tiene preparado. Tanto en CIPSA Kids a través del mundo infantil, con cada una de sus clases, y también el mundo adulto a través de la clase de historia de la Biblia. También tenemos doctrina, discipulado y por supuesto nuestros queridos adolescentes. Así es que esté atento al próximo domingo, 10:30 de la mañana, vamos a comenzar con nuestra Escuela Dominical 2022. Están cordialmente invitados y en nuestras redes sociales obviamente le van a estar dando la información que esto requiere. Así que, hermanos, les invitamos a tener este tiempo especial para que usted no se reste de poder seguir viviendo y haciendo familia y haciendo iglesia a través de esta escuela dominical. Ahora les queremos invitar a nuestro tiempo de alabanzas. Razón de mi adoración, eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir, eres tú, mi Señor.
salvación, mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad.
que me ciñe del poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré, al que me ciñe del poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. En ti será mi alabanza en la congregación. Yo cantaré y alabaré tu nombre, Señor. En ti será mi alabanza en la congregación. Yo cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me ciñe del poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré, al que me ciñe del poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Yo cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Yo cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Yo cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Hemos pasado un tiempo maravilloso con estas alabanzas que nos ha traído nuestro ministerio de adoración. Damos gracias a todos ellos por estar siempre con nosotros presentes, para poder adorar al Señor, por tratar de dejar nuestras cargas a través del canto. Qué maravilloso es poder alabar al Señor con estas lindas canciones. Y agradecemos a nuestros hermanos que han estado de vacaciones y que ya prontamente, a contar de marzo, ya los vamos a tener en plenitud. Esperamos estar todos presencial y poder seguir alabando al Señor gratamente y en forma especial, donde podemos mostrar que el Espíritu Santo está vivo en cada uno de nosotros a través de estas bellas alabanzas. Dice la palabra, y vamos a repasar algo que nosotros hemos aprendido desde chiquitito, y es un versículo bíblico que ustedes lo conocen muy bien. Y todos lo conocemos muy bien, pero tenemos que siempre estar recordándolo. Y eso está en 2 de Timoteo 3, el 16 y el 17. Lo voy a leer en versión NBI, pero ustedes lo conocen muy bien. Que dice así la palabra. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Qué importante es poder conocer de la palabra. Qué importante es saber que nosotros tenemos aquí, en esta Biblia, en esta Santa Biblia, tenemos lo que es la verdad, la vida, tenemos cada una de las enseñanzas, todo lo que nosotros debemos saber como cristianos está aquí
en este libro. Y nosotros tenemos que siempre estar atentos a poder echar una manito y poder tomarnos de y aferrarnos de ello. Bueno, vamos a pasar a este tiempo de poder escuchar la palabra, y en esta ocasión la tendremos a través de nuestro hermano Abel Contreras Pinilla, que nos llevará en un texto bíblico para poder analizar, para poder entender lo que el Señor nos tiene para nosotros. Vamos a orar por él, y nuestro hermano Yecho Aray va a leer el texto bíblico de inspiración para esta prédica que nuestro hermano Abel tiene para el día de hoy. Oremos. Padre bueno, Padre de misericordia, Señor, damos gracias porque usted ha sido bueno con nosotros, Señor, en todo momento y en todo lugar. Hoy le pedimos que su siervo Abel, Señor, esté lleno del Espíritu Santo, Señor, para que pueda darnos el mensaje que tiene preparado para nosotros, Señor, y podamos nosotros hacer eco de su voz a través de nuestros corazones. Padre, deseamos lo mejor para él, Señor, y que usted pueda hablar a través de él en nuestros corazones. Dejamos a su siervo, Señor, pidiendo la bendición de lo alto en cada uno de sus aspectos, Padre amado. Y agradecemos, Señor, el tiempo que él se da para poder hablar con nosotros y poder llevarnos en este mensaje especial que ha preparado para el día de hoy y que sabemos que es inspiración por parte suya. Todo esto se lo dejamos en el bendito nombre de nuestro Hijo Jesucristo. Amén y amén. Escuchamos el texto bíblico que nos tiene preparado nuestro hermano Yecho y nos preparamos para escuchar palabra de Dios. Apocalipsis 3, del 1 al 6, versión NTV. Mensaje a la iglesia de Sardis. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Sardis. Este es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios de 7 aspectos y las 7 estrellas. Yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. Despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio, y reténlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. Sin embargo, hay algunos en la iglesia de Sardis que no se han manchado la ropa con maldad. Ellos caminarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. Todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas que nos están sintonizando el día de hoy. Es una bendición el poder estar con ustedes el día de hoy compartiendo el mensaje del Señor. En mi caso en particular, desde la comuna de Algarrobo. Espero que ustedes también estén pasando unas muy buenas vacaciones. Y vamos a pasar a continuación al mensaje que tiene la palabra del Señor para el día de hoy. Como se leyó anteriormente, vamos a estar estudiando Apocalipsis capítulo 3, desde el versículo 1 al 6. El mensaje se titula Aprendiendo de los errores de la iglesia de Sardis. Para comenzar, una breve introducción a lo que es particularmente el libro del Apocalipsis. Es un libro al cual nosotros siempre nos acercamos, ¿cierto? A veces con bastante temor culturalmente, ¿cierto? Con bastante miedo, ¿cierto? Sin embargo, el término Apocalipsis, que proviene del griego, significa tal cual revelación o revelaciones. Y trata justamente la historia de la revelación que Dios entrega al apóstol Juan, o al menos, ¿cierto? Se dice que está inspirado en el apóstol Juan. Con respecto a esto podemos decir que el género que utiliza este libro es el género profético, tal cual como nosotros lo vemos plasmado en algunos libros, ¿cierto?, del Antiguo Testamento. Este en particular es el único del Nuevo Testamento que utiliza este género literario, y es lo que lo hace también tan atrayente y tan interesante. En él podemos ver las visiones atribuidas históricamente al apóstol Pablo y particularmente este mensaje que va dirigido a 7 iglesias diferentes, como lo son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Lo interesante es que cada una de estas iglesias está en un orden geográfico, es decir, va siguiendo el orden de la región en la cual se encuentran.
no están plasmadas de una manera azarosa, sino que el apóstol pareciera ser que está visualizando, ¿cierto?, desde su mente en un recorrido espacial por la zona de Asia Menor, que particularmente era una provincia romana, la provincia romana de Asia, y que nosotros conocemos por los escritos de Pablo como la zona de Asia Menor, en donde se encuentran cada una de estas iglesias con gran influencia del mundo griego, del mundo helenizado. Por tanto, el Apocalipsis para nosotros los cristianos es un sinónimo de esperanza, es un sinónimo de la gloria de Dios plasmada en esta revelación. Las revelaciones de Dios son siempre una bendición para nuestras vidas, y por tanto, como cristianos, este libro debe ser también de esa manera. Partimos entonces con lo que es la historia concreta de la iglesia de Sardis. Comienzan los primeros versículos. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Sardis. Este es el mensaje de aquel que tiene el espíritu de 7 aspectos y las 7 estrellas. Yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. Vamos a ver o aprender de 3 grandes errores de la iglesia de Sardis. El primero de ellos que debemos aprender es cuidar que nuestra imagen no se convierta en un ídolo. Me voy a tomar de 2 palabras claves que dice este versículo. La primera de ellas, fama. Y la segunda de ellas, muerte. Con respecto a la primera, conocemos el motivo exacto de cuál era esta fama que tenía Sardis. Algunos eruditos piensan que lo más probable es que haya sido que hayan tenido cierta tolerancia con respecto al culto al emperador. Es decir, que sus propios miembros, sus propios participantes, no habían tenido inconvenientes en, a su vez, participar de cultos públicos al emperador. Asimismo, puede entenderse esta misma manera de cómo era la iglesia, ¿cierto?, de alguna manera permisiva con respecto a estos aspectos en la vida pública de la ciudad. Podemos decir que no era una iglesia conflictiva ni peligrosa, y se diferenciaba de esta manera de sus hermanas en las otras ciudades, ¿cierto? Gozaban de cierta fama dentro de la ciudad por ser complacientes, ¿Cuál es la imagen que tenía Dios de esta iglesia? ¿Cuál es la imagen que tenía Dios? Ciertamente no es la misma que tenían ellos de ellos mismos. Una apariencia, una fama de estar vivo, pero en el fondo estar muertos. Esto nos lleva inmediatamente, ¿cierto?, a reflexionar sobre qué sentido se le atribuye a la muerte en este versículo. Particularmente en el Nuevo Testamento, continuamente se utiliza este concepto de la muerte como un reflejo de la muerte tanto en la vida futura, en la ciudad de Dios, como en la vida presente. Una vida vacía de lo necesario, una vida que carece de las cosas necesarias para desarrollarse plenamente, para desarrollarse en libertad. En este sentido podemos decir que es importante recordar que Cristo mismo se definió como la vida. Por tanto, todo aquello que se le atribuye a la muerte, estamos hablando de algo que está alejado de Dios. La iglesia de Sardis era una iglesia alejada de Dios, y por eso encontraba la muerte. Parecía tener fama de estar viva, tenía una imagen de sí misma donde parecía estar viva, pero realmente esto no lo reflejaba con cada uno de los aspectos de su vida. Dice Martín Lutero, transformaos, dice el apóstol. Podría haber dicho también progresado, porque está hablando a personas que han comenzado ya a ser cristianos. La vida de estos no es algo estático, sino que es un moverse de lo bueno hacia lo mejor. Así como un enfermo se halla en movimiento desde la enfermedad hacia la salud, como lo ilustra el Señor, con el ejemplo de aquel hombre medio muerto de quien se hizo cargo un samaritano para curarlo. De esta manera entonces, de acuerdo a esta cita de Martín Lutero en el siglo XVI, podemos visualizar cómo la muerte se refleja en un estado paulatino en el cual uno va cayendo y del cual necesita ser rescatado por la gracia del Señor. Él indica muy claramente, ¿cierto?, este estado de casi muerto que tenía el samaritano en medio del camino. Y parecería ser que esa es exactamente la misma situación de la iglesia de Sardis, que en la primera aseveración indica claramente que está muerta, pero vamos a ver cómo hay esperanza aún para esta iglesia por medio del mensaje que le está entregando el Señor. Una revelación para la iglesia para que cambie su forma de ser,
para que permanezca y pueda ser plenamente a imagen de Jesucristo. La pregunta entonces que debemos hacernos es: ¿cuál es la imagen que Dios tiene de nosotros? ¿Qué fama tenemos? ¿Cuál es la imagen que tiene Él de nosotros? Esa es una pregunta muy interesante, porque generalmente nosotros nos preguntamos lo contrario. ¿Cuál es la imagen que yo tengo de Dios? Sin embargo, este texto nos ayuda a ver desde una perspectiva diferente. En Génesis se nos dicen que las personas, que cada uno de nosotros, somos imagen de Dios, imago Deo, como decía los padres de la iglesia. Pero una figura rota por el pecado, una imagen que está transgredida por el pecado. Por tanto, la verdadera imagen de Dios en la tierra, la imagen más plena de Dios en la tierra, nosotros la vemos exclusivamente en la imagen de Jesucristo. Y esto es cómo debiese ser el modelo ideal de una humanidad. En síntesis, la iglesia de Sardis prefirió el éxito temporal. Eso significa que se acomodó a este mundo, que no alzó la voz para no deteriorar su imagen de éxito. No alzó la voz ante las dificultades que existían en la misma ciudad en ese momento. No alzó la voz por los desprotegidos de ese momento. No alzó la voz con aquellas cosas que chocaban con el evangelio del Señor en ese momento. Tenía una fama terrenal, una fama desde los hombres. Pero Dios no veía reflejada allí la imagen de su Hijo. Nosotros debemos permanecer en Cristo. Una segunda cosa que podemos aprender de los errores de la iglesia de Sardis, y continuando, ¿cierto?, con la lectura bíblica, dice Apocalipsis: despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio, y reténlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. La segunda cosa que tenemos que aprender de estos errores de la iglesia de Sardis es fortalecer nuestras acciones y nuestras creencias. Es interesante ver cómo este acercamiento que se tiene a la iglesia de Sardis es en conocimiento también de su historia. Siglos atrás, siglos antes de que el apóstol escribiera estas palabras, se dice que la iglesia, que la ciudad de Sardis era una fortaleza, una ciudadela, enclavada en un monte, impenetrable. Pero ocurrió en alguna ocasión que algunos de los guardias que vigilaban la ciudad durante la noche se quedaron dormidos, y de esta manera la ciudad pudo ser invadida. Las palabras de este sueño, de esta revelación al apóstol Juan, tienen mucha relación con esto. No quedarse dormido en la noche para que no sea nuestra destrucción. Esto nos lleva a pensar en al menos dos cosas. La primera de ellas, ver cómo el Señor encausa la libertad de los creyentes. Es recurrente en el versículo que nos indica que debemos fortalecernos, que debemos volver, que debemos despertar. Son acciones que nos invitan, ¿cierto?, a salir de nuestra zona de confort, a realizar algo distinto a lo que estamos haciendo en este momento, y basado en este principio de la libertad. Dios cree en la libertad de las personas, de sus criaturas, para poder levantarse y seguirle. Pero esto dentro de un marco bastante especial, bastante particular. Dios no solo observa la teología de su iglesia, sino también las acciones que tiene o no tiene. Por eso dice: veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Tanto nuestras creencias como nuestras acciones, lo que hacemos con nuestras manos, con nuestros pies, indican el cumplimiento que estamos llevando del Evangelio del Señor. Con respecto a esto, el Nuevo Testamento constantemente nos desafía a alcanzar las expectativas de Dios, a actuar con excelencia en todo lo que hacemos, utilizando la libertad que Él nos ha dado. Es recurrente, ¿cierto?, estas afirmaciones que nos invitan a salir, que nos invitan a ir, que nos invitan a tener la iniciativa en pos del seguimiento de Jesús.
Podemos ejercer acciones buenas o malas en la práctica, dado que tenemos libertad. Y tenemos libertad porque existe una ley moral infundida por Dios. Esa es la perspectiva de libertad que tenemos los cristianos. Es una libertad que existe porque somos imagen de Dios. Es una libertad porque se puede optar por dos opciones diferentes. Y como dice el apóstol Pablo, ¿cierto? Hay una ley moral en nuestros corazones, una ley escrita allí, permanente para cada uno de los hombres, que nos guía hacia el bien, que nos guía hacia donde nosotros debemos apuntar. El mundo grecorromano en el cual se escribió este texto tenía otra visión muy distinta con respecto a lo que es la libertad. Ellos creían en el destino, en lo que estaba trazado para ellos. Creían en el azar, en las coincidencias. Por tanto, justamente un punto nuevo de inflexión que desarrollan ciertamente los padres de la iglesia primitiva para poder encauzar este concepto de la libertad como algo central en el Evangelio de Jesús. El mundo contemporáneo no es muy distinto al mundo antiguo. Vemos el concepto del karma, ¿cierto?, que surge al momento de pensar de qué manera se van desarrollando las acciones buenas o malas que hacen las personas. Pero también tenemos el concepto de autosuperación, de qué manera es la propia persona quien se endiosa y es capaz de llegar y alcanzar y decidir por sobre todas las cosas, sin importar ningún tipo de consecuencia ni ningún tipo de obstáculo que pueda existir. Esta no es la libertad a la cual nos ha llamado el Señor. Este no es el concepto de libertad tanto filosófico como teológico que nos entrega la palabra, sino que por el contrario, para nosotros creer en la libertad significa despojarnos de todo aquello que nos obstaculiza de seguir a Dios. Es optar por el bien, es optar no por el error, no por el pecado, no por la transgresión, sino que acercarnos a lo que Dios espera de nosotros, a asimilarnos a la figura de Cristo. Lejos de nuestras pasiones, de nuestros pecados, de lo que la cultura misma ha impuesto muchas veces en nuestra forma de pensar y de actuar. Es interesante ver cómo justamente esta concepción de la libertad que desarrollaron durante la iglesia primitiva, poco a poco se fue consolidando en lo que iba a ser la concepción de la persona humana, garante de estas libertades. La figura de persona que conocemos actualmente, el concepto de persona, tiene una inspiración claramente cristiana, en donde se definen, por medio de los distintos concilios ecuménicos que existieron en la historia, de qué manera se configura la persona humana y la persona divina. Es allí que se dan las discusiones trascendentales, antropológicas, de cómo debe ser la persona humana y cómo la figura de la libertad está tan atada a la de la razón. No es, por tanto, pensar o creer en algo atrasado, en algo retrógrada, para nada. Nuestra fe, las creencias fundamentales de nuestra fe, están cimentadas en cosas poderosas, en la palabra del Señor, en lo que hemos aprendido y desarrollado a lo largo de la historia. No hemos comenzado desde cero, pero hay que tener ojo cuando muchas veces la misma sociedad, el mundo, intenta cambiar y tergiversar estos conceptos y se transforman en algo que no era la idea original de Dios. Con respecto a esto, San Agustín de Hipona indica: aquel aspecto virginal y poderoso de la voluntad humana salida de las manos del Creador con un saludable equilibrio de sus fuerzas, aludiendo a la libertad, es soporte de todo el orden moral, el principio esencial de un mundo de valores superiores y por consiguiente un grande bien, pero a la vez supone la facultad de elegir el mal, es decir, la facultad de caer, que es una imperfección de la voluntad humana. Dos caminos hay ante nosotros día a día. Y es por eso que al mismo tiempo de hablar de la libertad, el texto trata también un tema muy importante, que es el perdón. Dios nos hace un llamado constante al arrepentimiento. Lo vemos desde las historias del Antiguo Testamento hasta la venida del Señor. Arrepiéntanse, que el reino de los cielos ha llegado. Es una invitación a permanecer en Él día a día. No solo cuando le conocemos. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos un encuentro personal con el Señor. Y probablemente usted recuerda que el día especial en que Jesús lo llamó. Pero esto es un seguimiento diario.
implica permanecer en Él día a día. A sus discípulos, muertos en la fama de la iglesia de Sardis, los invita una vez más a despertar, a arrepentirse, a regresar y a retener lo que es bueno para ellos, para que el Evangelio vuelva a sus vidas, tanto en lo que creen como en lo que profesan sus acciones, sus manos y sus pies. La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué es lo que Dios está esperando de nosotros? ¿Qué está esperando de ti? ¿Hay algo más que Dios quiere para tu vida? Pensemos estas preguntas tanto en lo congregacional, en la iglesia, este es un mensaje a una iglesia en particular, como también a nuestra propia vida, a nuestro propio corazón. En síntesis, la iglesia de Sardis bajó sus defensas, volvió a cometer los mismos errores de antaño y se durmió. Sus vidas de esta manera se fueron alejando del Evangelio. Nosotros, por el contrario, debemos disponer nuestra mente y nuestro cuerpo para servir al Señor. Por último, sigue el mensaje esta iglesia de Sardis, narrando la visión de Juan. Sin embargo, dice, hay algunos en la iglesia de Sardis que no se han manchado la ropa con maldad. Ellos caminarán conmigo con vestidos blancos, porque son dignos. Todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Nunca borraré su nombre del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. Una tercera cosa que debemos aprender de los errores de la iglesia de Sardis es recordar que nuestra meta es eterna. La eternidad, un concepto tan lejano muchas veces para nosotros, para nuestra concepción humana, pero que es el pilar fundamental de la esperanza venidera que tenemos en el Señor. Es interesante ver cómo algunos pueblos de la antigüedad desarrollaron la figura del damnatio memoria. Y esto significaba borrar literalmente a una persona de la figura de la historia. Se ve, por ejemplo, en la figura de la familia faraónica del famoso rey Tutankamón, quien por mucho tiempo no se tuvo ningún tipo de registro, de conocimiento, porque aquel periodo de la historia había sido completamente borrado, no había pasado a las futuras generaciones, nadie sabía de la historia dentro de ese periodo de tiempo de aquellas personas que lideraron el reino de Egipto. Se intentaba borrar completamente el registro de manera que no quedara ningún rastro. ¿Qué nos dice el Señor con respecto a esto? Dios hace referencia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de que Él posee un registro de vida, aquellos santos que perseverarán y alcanzarán la corona de salvación. Dios tiene un registro también de nuestros propios nombres, de nuestra propia historia, de nuestros propios actos. Aquellos santos que perseverarán y alcanzarán la corona de salvación. Nuestra pertenencia con Dios entonces debe hacernos volver a lo extraordinario, sacarnos de nuestra comodidad en este mundo, en esta tierra, sacarnos de la comodidad que tenemos con respecto a lo que vemos, con respecto a lo que podemos palpar, e ir detrás de lo que es eterno, de aquella esperanza venidera. Esto es algo complejo, es algo al cual el hombre le cuesta de por sí. Lo vemos, por ejemplo, plasmado en las palabras de Dietrich Bonhoeffer, que por cierto es un autor que estamos estudiando en los vástagos, en los jóvenes. Y él dice lo siguiente con respecto a este tema. ¿En qué se diferencia el discípulo del pagano? ¿En qué consiste lo cristiano? Lo cristiano es lo particular, lo extraño, lo anormal, lo que no resulta natural. El mayor error de una falsa ética protestante consiste en convertir el amor a Cristo en un amor a la patria, a la profesión o a la amistad. Es diluir la justicia mayor en una justicia civil. Jesús no habla así.
Lo cristiano depende de lo extraordinario. ¿Y qué es lo extraordinario? Nos dice Bonhoeffer, es el amor del mismo Cristo, que marcha obediente y paciente hacia la cruz. Es la cruz. La invitación de ver lo extraordinario no es solamente imaginarnos en un cielo entre las nubes. Imaginar lo extraordinario es ver de qué manera Cristo recorrió su vida y llegó hasta negar todo lo que tenía y lo que era su propia esencia para ser humillado por la humanidad en el sufrimiento de la cruz. Es allí la mayor expresión de lo extraordinario de la vida cristiana. No es solamente el pensar en nubes, en calles de oro, en mares de cristal. Es situarnos en la perspectiva de lo que Jesucristo fue para nosotros. Allí radica lo extraordinario. ¿Qué significa Cristo para nosotros y de qué manera nos invita a recorrer el mismo camino que Él siguió? Con sufrimientos, con tormentos, ciertamente, pero un camino que lleva a la salvación y a la vida plena. Y esto nos hace ver de qué manera abordar otro concepto que está plasmado en este versículo, y tiene que ver con lo digno, con la dignidad. ¿Qué se entiende por dignidad en este pasaje? Ciertamente es un concepto muy actual. Estamos, ¿cierto?, en un mundo que clama por la dignidad, pero la dignidad va más allá de aquellas cuestiones materiales que nosotros podamos alcanzar en esta vida. Va dirigida espiritualmente al seguimiento de Cristo. Por eso nosotros decimos que solo Él es digno de toda gloria y de adoración. Por eso nosotros decimos que solamente Jesucristo es el digno Cordero de Dios. Y estas canciones que nosotros, ¿cierto?, solemos cantar en la iglesia, reflejan que aquella dignidad primera de la humanidad está centrada en la figura de Jesús. Y esa es la medida en que nosotros nos acercamos y perseguimos aquella figura y nos hacemos parte de este seguimiento de la cruz con libertad por medio de nuestras acciones y de nuestro pensamiento, que podemos ser dignos en nuestro actuar, en nuestro caminar, tanto para con Dios como para con los demás. Esto significa que la dignidad no viene por nuestro propio mérito. Solo alcanzamos dignidad en Cristo, ya que de Él se deriva esta figura plena de la humanidad que nosotros debemos llegar a ser. Dignos en un mundo hostil, dignos en un mundo peligroso, dignos en un mundo malvado. Actuar con dignidad para con los demás, como aprendimos de nuestro Maestro. ¿De qué manera nosotros desarrollamos la dignidad en el día a día? ¿De qué manera actuamos dignamente para con los demás? ¿Cuáles son los aspectos centrales de esa dignidad que perseguimos? ¿Son todos terrenales? ¿O hay una visión clara puesta en Jesús como el digno sobre todas las cosas, que hace digna a su creación? Debemos preguntarnos entonces, ¿hay aspectos de nuestra vida que debamos dignificar en Cristo? ¿Dignificar en Cristo? ¿Qué quedaría de nuestra historia, por ejemplo, si sacáramos todo lo malo? Tenemos un libro escrito de nuestras vidas, una novela, y vamos tajando todas aquellas cosas que no hemos realizado de la manera correcta. Quedarían un par de líneas, un párrafo, algunas páginas. ¿Sería un texto coherente? Reflexionemos sobre esto. La iglesia de Sardis olvidó a quién pertenecía y prefirió forjar su propio destino, su propia fama, su propia imagen, tomando su propia libertad. Nosotros, por el contrario, pertenecemos a Cristo por la eternidad. Pertenecemos a Él. Nuestra libertad está en Él, como lo estudiamos, ¿cierto?, en el Congreso de los Jóvenes que tuvimos este fin de semana. De esta manera, cada uno de estos conceptos debemos verlos a la luz de Jesús, de Cristo, del Evangelio. Y van a tomar un nuevo concepto, un nuevo ánimo en nuestras vidas, en nuestros corazones, para poder ejercerlos de la manera correcta en el día a día, no solo en nuestra mente, sino que en nuestras acciones. Lo último que dice el apóstol Juan es lo siguiente: todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y atender lo que Él dice a las iglesias.
Hagamos, por tanto, un resumen de las cosas que hemos aprendido de los errores de la iglesia de Sardis. En primer lugar, cuidar que nuestra imagen no se convierta en un ídolo. Debemos preguntarnos, ¿cuál es la imagen que Dios tiene de nosotros? La iglesia de Sardis prefirió el éxito temporal, se acomodó a este mundo, a sus propias culturas, a sus propias autoridades. Nosotros, por el contrario, debemos permanecer en Cristo. Segundo, fortalecer nuestras acciones y nuestras creencias. Debemos preguntarnos, ¿qué es lo que Dios está esperando de nosotros? Él espera algo de ti. La iglesia de Sardis bajó sus defensas y se durmió. Nosotros, por el contrario, debemos disponer nuestra mente y nuestro cuerpo para el servicio de Cristo y servir a los demás. ¿De qué manera llevamos esto comunitariamente como iglesia, como personalmente? Y por último, recordar que nuestra meta es eterna y preguntarnos, ¿hay aspectos de nuestra vida que falte dignificar en Cristo? La iglesia de Sardis olvidó a quién pertenecía y prefirió forjar su propio destino. Nosotros, por el contrario, permanecemos a Cristo por la eternidad. Mis queridos hermanos, que el Señor los bendiga durante esta semana y podamos seguir reflexionando en esto. Muchas bendiciones. Bueno, hermanos, qué bonita palabra nos ha traído hoy día nuestro hermano Abel Contreras Pinilla. ¿Le gustó? ¿Cierto? Estuvo bastante bueno. Y damos gracias al Señor porque el hermano Abel nos pudo traer esta palabra que nos reconforta, ¿verdad? Que nos confronta y tal como decía y leía en Timoteo 2, nos lleva a pensar, a entender, a poder nosotros reprender si es necesario, pero principalmente a escuchar lo que Dios nos tiene preparado. Bueno, estamos finalizando este tiempo especial. Espero que este culto haya sido de su agrado y además le dejamos que usted siga en nuestras redes sociales sabiendo todo el devenir que tiene nuestra iglesia. Comenzamos el mes de marzo donde ya vamos a empezar con nuestro trabajo normal, con las agrupaciones de las mujeres, con los alpas, con los vástagos. Ya vamos a estar trabajando en forma normal y esperamos que usted esté presente. Y si todavía no se ha unido a algún ministerio o no se ha unido en alguna agrupación que nuestra congregación tenga, le invitamos a que usted se una. Siempre necesitamos obreros, porque es mucho el trabajo y son muy poquitos los obreros que están a la mano de obra y es mucho lo que hay que hacer por ahora, mucho. Bueno, mis hermanos, les dejamos en este culto, damos gracias por este tiempo y bendecimos su nombre y bendecimos esta semana a sabiendas que el Señor estará obrando en cada momento y en cada lugar. Y muy importante, próximo domingo tenemos Santa Cena. Les esperamos, les abrazamos, Dios les bendiga. Y en este día nuestra pastoral juvenil les dice Shalom, que estén muy bien. Adiós, que estén bien, cuídense. Chao, nos vemos.